Que amor no recuerda todo mi verdad, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Así dice Hebreos, es por fe que nosotros estamos viviendo. Mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Espero que no se sientan sorprendidos para mal, sino para bien, el verme aquí esta noche. Mis hermanos, hoy me correspondió a mí el privilegio de poder dar la enseñanza. Esperamos y confiamos en el Señor que Él sea el que hable, que no sea yo, porque yo realmente soy muy torpe, mis hermanos. Em, Espero que ustedes también puedan entender gracias al Señor y no a mí. Entonces vamos a orar y vamos a entrar de una vez en materia. Ya les digo cuál va a ser el tema que vamos a estudiar esta noche. Entonces oremos, mis hermanos. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias. Queremos, amado Dios, rogarte, pedirte, precioso Señor, que en esta noche nos bendigas con tu palabra. Señor, que en esta noche la doctrina, los conceptos, tu escritura, Señor, quede en nuestro corazón y quede ahí arraigado, Señor Jesús. Te rogamos en esta hora que puedas, Señor, hablarnos,
puedas hacer que nuestras vidas sean cambiadas por tu Espíritu Santo. Amado Jesús, te pedimos que en esta noche podamos ver tu gloria, podamos alabarte y glorificarte, Señor, al escuchar tu palabra, al meditar en tu palabra, Señor, meditar en tus verdades. Que esta noche la bendición para nuestros hermanos y para mi vida misma, Señor, sea grande, sea gloriosa, Señor. Rogamos, Padre Celestial, que no sea yo, Señor, que me uses para tu gloria, Señor, que me uses para exponer estas verdades, Señor, que a veces parecen difíciles, a veces parecen complicadas, Señor, pero tú eres quien trae luz. Así que, Señor, te pedimos una vez más que seas tú hablando en esta noche. Ayúdanos, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hace 8 días, como ustedes se pudieron dar cuenta, estuvo enseñando aquí Nico y estuvo hablando sobre el libre albedrío. Bueno, bendición del Señor, nos fuimos grandemente bendecidos. Estamos haciendo un paréntesis en estos días de Apocalipsis para entrar de pronto en algunas doctrinas que son básicas, que todo cristiano debería pues conocer, que son fundamentales, en las cuales nuestros pies deben estar pues afirmados, ¿no? Entonces, em, Nico enseñó sobre los pactos, hablando sobre la confesión de fe, enseñó sobre los pactos y luego sobre el libre albedrío. Yo esta noche pues les traigo un tema que se llama la divina providencia. Entonces, pues mis hermanos, espero que pueda hacerme entender y si tienen dudas, ya saben que el pastor Humberto y el pastor Edgar están para aclararles todo lo que ustedes quieran. Entonces, mis hermanos, pues bueno, ese es el tema, la divina providencia. Y bueno, resulta que ese tema, esta doctrina, por mucho tiempo ha sido como ausente de nuestras iglesias. Tal vez hay muchos que de ustedes estarán preguntando, ¿cómo así que la divina providencia? ¿Y eso qué es? ¿Eso dónde está en la Biblia? Bueno, pues la mentalidad secular ha permeado como, nuestros conceptos, ha permeado la iglesia y ya casi esto no se ve, ya casi no se habla de la divina providencia del Señor, siendo un tema de esos que el pastor Edgar diría que son medulares. Entonces, el concepto acerca de cómo Dios interviene o interactúa con la creación, muchas personas lo han tenido como muy ajeno. Muchos, inclusive creyentes, ven a Dios como un espectador, eh, como si Dios hubiera creado todo lo que está hecho y se hubiera sentado en su trono a ver qué, qué va a pasar. Hay personas que incluso hablan o hacen la comparación de un relojero. El relojero hizo el reloj, le dio cuerda y lo dejó ahí funcionando. A ver qué va a pasar con el reloj. Pues mis hermanos, ese no es nuestro el Señor, ese no es el Dios que nosotros tenemos. El Señor eh, ha interactuado con su creación de una manera especial y gloriosa y eso es lo que vamos a ver esta noche. La cosmovisión del mundo nos ha contaminado de alguna manera. La iglesia ha adoptado algunas ideas erradas, asumiendo pues que todo en el mundo ocurre por alguna causa de pronto física, haciendo ver pues que Dios de pronto no tiene el control, que no influye en lo que sucede aquí en la tierra, que no influye en los hombres. Se han atribuido algunas causas de Dios a la suerte, al azar. Bueno, la doctrina de la providencia precisamente nos habla de esto, de cómo Dios se relaciona estrechamente con, con el hombre, con su creación, ¿sí? Esta doctrina de la providencia está estrechamente relacionada con el decreto. Y ustedes dirán, uy, ¿cómo así el decreto? Bueno, el decreto es el
es el plan del Señor, es el patrón o el plan. Y la providencia de Dios es la que lleva a cabo ese plan, ¿sí? Ese plan que continuamente está guiando el curso de la historia, ¿sí? El decreto tiene lugar allá en la eternidad, cuando el Señor planeó todo lo que iba a ocurrir. Ese es el decreto. Y la providencia tiene lugar en la historia, haciendo que ese decreto sea llevado pues a cabo de una manera soberana. Quiero invitarlos para que busquen en sus Biblias el libro de Romanos capítulo 8. Ahí de pronto en sus pantallas va a aparecer la versión NBI, nueva versión internacional, pero yo les voy a leer aquí la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí en la NBI ustedes dicen que todo está dispuesto para el bien de los que aman al Señor. Y es glorioso ver estos textos, cómo nos van dando una idea de lo que es la providencia del Señor. Bueno, el término providencia entonces nos habla de la forma como nuestras vidas se relacionan con el gobierno soberano del Señor, de cómo hay una relación continua ahí entre el Señor y su creación. Muchos de nosotros a veces hablamos y nos centramos en nosotros mismos, nos hablamos de nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras desdichas, ¿sí? Centrando todo en nosotros, pero nos olvidamos del Señor, de cómo Dios hace que todo eso que nosotros vivimos ocurra y sea encauzado hacia nuestro bien. Lo que hacemos es convertirnos nosotros en el centro. Olvidamos que nuestras vidas están en las manos del Señor. Toda la idea de la providencia divina, entonces, nosotros mismos nos encargamos de que desaparezca. En nuestra cultura hemos atribuido los hechos de lo que sucede a simples causas físicas, como les decía ahorita, a la suerte. Muchos se jactan de pronto de que ellos mismos labran su propio destino. Yo he de labrar mi propio destino. Y eso suena poético, suena heroico, ¿no? Y se jactan de eso. Pero realmente eso es una afirmación triste y también podemos decir que es una afirmación grave. Nosotros no podemos labrar nuestro propio destino. ¿Cómo es que el hombre, y háganse esa pregunta a ustedes allá, cómo es que el hombre podría ser capaz de construir por sí solo su destino sin Dios y conducir su vida de manera segura hacia la salvación eterna? ¿Cómo podríamos conducirnos hacia una salvación sin el Señor? Nosotros mismos en nuestras fuerzas, realmente nosotros podríamos pensar en que determinamos el destino de nuestras vidas e ir en dirección de la salvación. Bueno, vamos a responder esa pregunta. Espero que sea respondida en esta enseñanza. Lo que es seguro, lo que sí es seguro, es que debido a la naturaleza caída del hombre, debido al pecado, y teniendo en cuenta lo que nos enseñaba Nico hace 8 días, que nuestras decisiones sí son libres y voluntarias, pero están, ¿cómo se diría? Bueno, están ahí condicionadas por una naturaleza, ¿no? Así que ese destino que nosotros podemos labrar no iría hacia la salvación, sino hacia una condenación. Todo esto, pues, es la consecuencia de nosotros, de alejarnos de la palabra, porque eh, nuestra naturaleza, nuestro pecado nos lleva a alejarnos de la palabra. Entonces, como cristianos, nosotros muchas veces nos hallamos en el conflicto de que, bueno, decimos Dios es soberano, Él gobierna toda su creación, pero no sabemos cómo actúa para lograr sus propósitos.
eso es providencia. El texto que estábamos leyendo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces lo que Pablo está afirmando acá, en este pasaje, es un conocimiento seguro, es una tranquilidad, es una seguridad de que él sabe de dónde viene el bien, de la providencia divina. Hay una seguridad de que Dios controla todas las cosas. Sí, lo dice el texto. Y todas esas cosas ayudan a bien para aquellos quienes aman al Señor. Entonces, pues, el creyente que ha puesto su confianza en Dios ve todo lo que sucede en la providencia del Señor. En todo lo que sucede está viendo la providencia del Señor. Eso es lo que debería marcar la diferencia entre el creyente y el no creyente. Bueno, más adelante el apóstol dice, si Dios es por nosotros, y esa palabra Dios por nosotros es lo que define básicamente el concepto de providencia divina. Sí, así que pues al meditar Pablo en un Dios soberano que es grande, eterno y que cuida de nosotros, y luego dice, Dios, ese Dios es por nosotros, trae esperanza, tranquilidad, cuando vemos las cosas que ocurren, están a favor o han sido provistas para aquellos que aman al Señor, o sea, para bien, ¿sí? Entonces, cuando las cosas realmente no van muy bien, entre comillas, porque sabemos que todo obra para bien, o más bien podríamos decir cuando las cosas son para nuestros ojos difíciles, nosotros debemos recordar que todo obra para bien, por un propósito, ¿no? Para, para los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, esa era la introducción. Así que vamos a hablar para ir iniciando de algunos errores que son muy comunes que cometen las personas y que van en contra de la providencia del Señor. Cuando nosotros adoptamos la doctrina de la providencia divina, evitamos 4 errores. Bueno, el primer error, ustedes que toman nota allá, escriban ahí, primer error. La doctrina bíblica no es un deísmo. Bueno, el deísmo enseña que Dios creó el mundo, lo que yo les decía al principio, y luego lo abandonó. ¿Realmente podemos creer que Dios está a favor, o la Escritura está a favor de esa doctrina, de que Dios creó todo lo que existe y lo dejó para que marchara solito y se desenvolviera solito? Bueno, el segundo es que no es panteísmo. Bueno, el panteísmo es el sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Bueno, esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios es lo mismo. O sea, todo es Dios. La naturaleza es Dios, lo que vemos es Dios y Dios es Dios. No, realmente tampoco podemos decir eso. Entonces la idea es que la doctrina, al estudiar nosotros la providencia del Señor, podamos salir de esos errores o aclarar y no caer en esos errores. La tercera es la causalidad. Y bueno, esta causalidad habla de la suerte, del azar, que todo evento tiene una causa y efecto. El hombre se ha dado a la tarea de buscar una causa para todo. Y a lo que no le ha podido dar explicación, entonces ya dice que es suerte. Y busca una explicación lógica, razonable de todos los acontecimientos y sacan de la ecuación a Dios, buscan razones científicas para explicar todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha determinado por su providencia divina. La cuarta, entonces, es que no es determinismo, y el determinismo habla
de que hay un destino ya fijado. Es como otro extremo, ¿no? Entonces dice que si como ya todo está fijado, ya todo está establecido, Dios ya decretó todo, entonces no hay nada que pueda cambiar. Entonces nosotros no vamos a tener una voluntad libre, no vamos a hacer nada entonces. Entonces ya no vamos a orar, ya no vamos a trabajar, ya no vamos a movernos porque todo ya está preestablecido. Bueno, eso es eso lo vamos a pasar así rápidamente, no vamos a profundizar de eso porque pues tampoco es la idea. Y vamos a pasar pues ahora sí como a la definición de lo que es la providencia divina. Y como Nico les ha hablado a ustedes bastante de la Confesión de Fe de Londres, bueno, yo creí pertinente traer la definición de la Confesión de Fe. Em, Como Nico ya les ha dicho también, esa confesión se puede descargar en, en PDF, en internet, muy fácil, gratis. Entonces, si no la tienen, mis hermanos, búsquenla y léanla poco a poco, lean capítulo por capítulo, que ahí están todas esas doctrinas claves en las que nosotros decimos que creemos. Se llama Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y bueno, y la confesión dice acerca de la providencia, dice, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Bueno, está súper condensado toda la doctrina ahí en esa definición. Podríamos sacar varios jueves para poder hablar de ese solo párrafo. Así que pues lo traigo solamente a manera de definición y ya vamos a ir profundizando en algunas cosas. Hay otra definición de una teología sistemática de Wayne Grudem. Y antes de continuar quiero decirles que, bueno, básicamente este estudio está basado en esta teología, en este autor de Wayne Grudem. Y él dice que Dios, la providencia, dice, Dios interviene continuamente en las cosas creadas de tal manera que Él, uno, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que las creó. Dos, coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan. Y tres, las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. Bueno, ustedes dirán, no, y eso está como complicado. Bueno, la idea es poderlo desmenuzar y basados en esta definición vamos a hacer todo esta noche. Y bueno, de antemano quiero decirles que no vamos a alcanzar, entonces vamos a tomar 2 jueves para poder terminar esta doctrina. Se la voy a repetir la definición. Dice que Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que, uno, las mantiene existiendo y conservando esas propiedades con las que las creó. Dos, que coopera, o sea, Dios coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerlas que actúen como actúan. Y tres, las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. Entonces, pues vamos a ir con la primera parte de esa definición y la vamos a nombrar la preservación o sostenimiento, ¿sí? La segunda le vamos a llamar concurrencia y la tercera le vamos a llamar gobierno. Entonces, la primera es preservación
o sostenimiento. Si está tomando nota, ese es clave, preservación o sostenimiento. Entonces, Dios, como dice la definición que acabamos de ver, Dios es el que hace todas las cosas. Estamos hablando de Dios como creador, ¿sí? Todo lo que existe lo creó el Señor. Pero aparte de que lo creó, Él sigue haciendo que siga existiendo, ¿sí? Y mantiene las propiedades con las que las creó. Es decir, si Dios creó el agua, Él va a hacer que toda la vida el agua siga siendo mojada. Es eso. Él hace que las propiedades del agua que mojan sigan mojando. Eso hace parte de la providencia del Señor. Todo lo que Él creó, Él hace que siga existiendo y que mantenga esas propiedades. Así que, bueno, ustedes dirán, uy, esto está muy filosófico, muy teológico. Vamos a ir a la escritura para que ustedes vayan viendo que lo que yo les digo no es mentira. Busquemos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Bueno, dice así la palabra del Señor, el cual, estamos hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense bien ahí en esa parte que dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el original esa palabra sustenta o sostiene hace referencia a llevar, a cargar. Y vemos ejemplos en el Nuevo Testamento de esa palabra. Por ejemplo, cuando el paralítico fue llevado y fue trasladado hasta donde estaba Jesús. ¿Recuerdan el pasaje que lo subieron a un techo y lo llevaron hasta donde estaba Jesús? Porque él no podía. Ese es el mismo verbo, es la misma palabra de la cual habla aquí como sustentar. Y eso es súper clave y es súper importante porque em, la Biblia en ese pasaje nos está hablando de una acción continua del Señor, una acción activa de parte de Dios. No es simplemente que Dios sostiene, sino que Dios continuamente está interviniendo y llevando las cosas del universo por su palabra poderosa. ¿Se los repito? No es simplemente que Dios sostiene, porque la Biblia dice que nos sostiene, ¿sí? Pero Dios es tan glorioso, tan amoroso, majestuoso y sublime, que en su providencia Él nos está llevando. Él lleva su creación, lleva todas las cosas del universo y lo hace por medio de su palabra. Lo dice así el texto, ¿no? Quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Así que nuestro Señor Jesús, porque está hablando de Jesús, tiene un control activo y continuo sobre todas las cosas. Cristo interviene activamente en toda la obra de providencia. Y esto, mis hermanos, va afirmando para nuestras vidas la idea, el concepto de que Cristo es Dios. Y ustedes dirán, no, eso yo ya lo sabía. Pero mis hermanos, es bueno afirmarlo y que ese concepto de nuestro Señor quede ahí en nuestros corazones. Cristo es Dios y nos sostiene. Nos sostiene de una manera activa. Nos está llevando. Él lleva todo a su creación. Él la sostiene por la palabra de su poder. Y espero que ese texto quede ahí en sus corazones. Hay otro texto que está en Colosenses. Busquen ahí Colosenses 1, versos 15 al 17. Colosenses 1, 15. Amén. Bueno,
Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Nuevamente el apóstol está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? Cristo. Y luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. Mis hermanos, cuando la palabra está diciendo que Él es el primogénito, quiere decir que Él es quien tiene derecho sobre la creación. Tiene derecho porque Él es creador, porque Él es Dios. Y esto es clave, mis hermanos, esto es muy importante. Y al final de este pasaje maravilloso dice que todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, todas, todas. Se refiere a todo lo creado en el universo. Ese versículo afirma que nuestro Señor Jesucristo mantiene existiendo todas las cosas. En Él existen continuamente o permanentemente, dice la versión de las Américas ahí al final, permanentemente, existen permanentemente. Ustedes pueden de pronto hacerse a la idea de que algo esté existiendo permanentemente, eso solamente lo puede hacer el Señor. Esos textos nos indican que si Cristo dejara de hacer su actividad, que es continua, ya lo dijimos, de sustentar todas las cosas, todo, entonces todo, menos Él mismo, el Dios Trino, dejaría de existir. ¿Cómo la ven? Así que si nosotros estamos aquí en este momento y no nos hemos desintegrado, pulverizado, destruido, quemado, lo que sea que pudiera ocurrir para que dejáramos de existir, es gracias a nuestro Cristo. Porque en Él todas las cosas subsisten. Esto es la providencia divina. Hay otro texto, yo se los voy a leer. Está en Hechos 17:28. Dice que porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso está en la Biblia, mis hermanos. Hechos 17:28. Tome nota. Hay otro texto también en Nehemías 9:6. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la creación está estrechamente relacionada con la providencia? Por eso es que no decimos que el Señor nos creó y nos dejó a nuestro libre albedrío, a nuestra voluntad, nos abandonó. No podemos creer en un Señor así. El Señor crea y continuamente está dando vida. El texto de Hechos dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, o sea, es gracias a Él. Y Nehemías dice que Él le da vida a toda su creación, todo lo que Él hizo, los cielos, todo su ejército, la tierra, todo lo que hay. Entonces, uno de los aspectos de la preservación providencial de Dios es el hecho de que Él continúa dándonos aliento cada momento, aliento de vida. ¿Se han escuchado hablar de esa palabra? Que Él infunde aliento de vida. Hay un pasaje en Job donde Eliú, el amigo de Job, dice, eso está en Job 34:14. Y a partir de aquí, creo, sí, les voy a empezar a leer en la nueva versión internacional, porque me ha parecido una versión muy, muy chévere. Está muy pegada al original y es una traducción que está muy pegada. Entonces, Job 34:14 al 15 dice, si pensara, o sea, si Dios pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida,
todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería al polvo. Impresionante, ¿verdad? Mis hermanos, Dios, al preservar todas las cosas que ha hecho, también hace que mantengan las propiedades con las que las creó. ¿Sí? Estamos hablando, Job hablaba de que si Dios quitara su aliento, el hombre dejaría de existir. Así es, si Dios quitara esas propiedades con las cuales creó todo lo que ha creado, dejarían simplemente de existir. El Señor hace que esas propiedades se sigan manteniendo. Lo que les decía, por ejemplo, del agua. El agua siempre va a ser agua y siempre va a mojar. Va a tener, porque va a tener todas las propiedades con las que el Señor las creó. Muchos científicos harán los estudios de los componentes del agua, de los elementos del agua, del elemento de hidrógeno. Sí, todo eso sí es cierto. Pero es el Señor el que hace que el agua sea agua. Es el Señor el que hace que la hierba crezca, que los árboles crezcan, el que hace que actúen siempre de la misma manera, con todas sus características que las distinguen. Todo lo que el Señor creó y de la manera que el Señor lo creó, continúa actuando de la misma manera y con el mismo propósito que fue creado. Sí, espero que ustedes, mis hermanos, no se enreden con esto, pues trato de ponerles el ejemplo del agua. Dios entonces mantiene así siempre todas las cosas con sus propiedades y no cambian a menos pues de que sean intervenidas por algo ya externo, ¿no? Entonces que el árbol sea cortado, ya no va a crecer, no va a tener sus propiedades, dejó de ser un arbolito. Pero no debemos pensar entonces eh, que la providencia del Señor es como una creación continua, no, sino que es que Él preserva lo que ya creó. El texto dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Espero que esos textos queden ahí grabados. La providencia de Dios provee entonces base para la ciencia, ¿sí? Para la tecnología. Los resultados que, por ejemplo, si usted hiciera un experimento científico, no sé, imagínese lo que quiera, cualquier experimento, los resultados que hoy podríamos tener de ese experimento científico serían los mismos resultados mañana, o en 100 años, o en 20 siglos, bueno, hasta que el Señor venga. Son los mismos resultados porque las propiedades que tienen esos elementos con los que se hicieron el experimento, pues van a ser las mismas. Entonces, la providencia del Señor nos provee base para la ciencia, también nos provee base para la tecnología. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, el combustible que se usa para un vehículo. ¿Sí? Ese combustible se le aplica al vehículo y va a tener los mismos resultados en otros vehículos y va a tener los mismos resultados en unos años más adelante. Entonces, los mismos efectos o los resultados en el carro, ¿sí? En ese vehículo, van a ser los mismos en el creyente y en el no creyente. Pero la diferencia, mis hermanos, es que el impío nunca sabrá la verdadera razón de cómo es que funciona todo esto. Mientras que nosotros, yo al ver mi vehículo funcionando con el combustible, entenderé que es providencia del Señor. Y seguramente, mis hermanos, el creyente va a agradecer a su Creador por la maravillosa creación con la que el Señor hizo todo lo que hizo y que no solamente lo hizo, sino que lo preserva. Así que ese era el primer punto, hablando del sostenimiento o la preservación. La segunda parte de esa definición de providencia está en la preservación o concurrencia. Bueno, ese ya es otro término también como raro. Pero básicamente concurrencia habla de que Dios coopera con las cosas creadas en toda acción
dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúan. Cuando ustedes escuchan la palabra concurrencia, ¿en qué piensan? Podemos pensar de pronto en un lugar que es popular, entonces es un lugar concurrido. Entonces muchas personas llegan de diferentes lugares a ese lugar a cumplir un mismo propósito. Entonces por eso a esta parte se le ha llamado concurrencia. Entonces ya para ustedes cuando yo les diga concurrencia no va a ser algo extraño, sino que cuando hablamos de la concurrencia estamos hablando de que Dios creó las cosas con sus propiedades y esas cosas actúan de la manera que actúan debido a esas propiedades, pero también Dios está actuando ahí. Es más, la causa primaria es Dios, es una causa divina. Después, las propiedades con las que Él las creó. Así que cuando ustedes ven que el agua moja, estamos diciendo que hay unas propiedades del agua que hacen que funcione su propósito, pero también el Señor coopera para que el propósito del agua siga siendo así, ¿no? Bueno, entonces Dios coopera con las cosas creadas en toda acción y Él dirige todas esas propiedades que distinguen a las cosas para hacerlas que actúen como actúan. En esta parte de la doctrina de la providencia es aquella que no es evidente. Ya hablamos de las que son evidentes. Ahora hablemos de esas que no son evidentes y que hacen parte de la voluntad y la han llamado muchos teólogos la voluntad secreta. Es porque no es evidente, está oculto a nuestros ojos, ¿sí? A menos que leamos la Biblia, ¿sí? Ya uno va a decir, aquí está la causa de por qué ocurren algunas cosas, porque el Señor nos las revela en su palabra. Efesios 1:1 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esas son las cosas que no se ven, que no son palpables. La voluntad del Señor, el designio de su voluntad. Entonces, decimos que Dios crea las cosas con propiedades, pero también tenemos que tener súper claro que el Señor todo lo que hizo y la manera en que funciona por su voluntad. Y todas las cosas funcionan así. El Señor produce todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Nada de lo que sucede en la creación entonces está por fuera de su providencia. El Señor decidió mostrarnos su voluntad, como lo hemos dicho, a través de la Escritura. Y en la Escritura está revelada una pequeña parte de su voluntad. Hizo una pequeña parte para que nosotros pudiésemos comprender que Él es Dios, que Él creó todo lo que existe, que no solamente lo creó, sino que también lo sustenta y que hace que todo siga funcionando, pues, de la manera que el Señor lo creó por su buena voluntad. Y esto también, mis hermanos, es algo que debemos tener claro en todo lo que hablemos esta noche. Y es que el Señor no solamente crea, sino que también sustenta, pero también lo hace por su voluntad. Y que esa voluntad siempre es buena, es santa, es perfecta. No hay ningún indicio de maldad en la voluntad del Señor. Eso tiene que quedarnos claro. Entonces, mis hermanos, hablando pues de concurrencia, vamos a decir que el Señor actúa acorde a su voluntad en toda su creación. Y vamos a ir, digamos, avanzando así por partecitas, como de lo menos a lo más. Y lo primero que vamos a analizar es la creación, esa creación que es inanimada, ¿sí? O sea, lo que podríamos decir que no tiene voluntad, que no tiene, así como lo diríamos en el colegio, los seres inertes, ¿sí? Son el reino vegetal, lo que ustedes piensan, el reino protista, bueno, hay muchos reinos
que pueden ser, que hacen parte de esa creación inanimada. Bueno, muchas cosas de esa creación que hemos visto de pronto nosotros como fenómenos naturales. Sin embargo, la Biblia dice que Dios tiene el control de todos los sucesos de la naturaleza. O sea, que el Señor es el que hace que todo suceda. De esa creación inanimada también podemos hablar de los fenómenos naturales, ¿no? El relámpago, la nieve, la lluvia, el granizo, todo viene de parte del Señor. Ahí vamos a leer unos textos, mis hermanos. Así que vamos a Salmos, libro de los Salmos, capítulo 148, versículo 8. Búsquenlo ustedes ahí en sus Biblias. Como les dije, aquí va a aparecer en sus pantallas la NBI y creo que va a ser de gran ayuda esta versión. Dice Salmos 148, 8. El relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato. ¿Sí? Bueno, vamos a leer estos textos así rápidamente. No hay mucho que explicar de ahí. Lo que estamos diciendo es que el Señor es quien determina, quien manda y gobierna, y por su providencia estas cosas acontecen. Entonces la Biblia nos lo está diciendo. Es lo que de pronto alguna persona estudiosa, científica podría determinar como un fenómeno natural simple y le podrá encontrar causas científicas, pero la palabra del Señor también nos dice que es el Señor el que manda que suceda y suceden. Hay otro versículo, Job 37, versículos 6 al 13. Ese Job está ahí antecitos de Salmos para que lo busquen ahí. Job 37, 6 al 13. Dice, a la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muestra tu poder. Detiene la actividad humana para que todos reconozcan sus obras. Los animales buscan abrigo y se quedan en sus cuevas. De las cámaras del sur viene la tempestad, de los vientos del norte el frío. Por el aliento de Dios, miren esa parte tan maravillosa. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas. Y éstas van de un lado a otro por toda la faz de la tierra. Y aquí está, dice, dispuestas a cumplir sus mandatos. Por su bondad hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. Qué texto, mis hermanos. Qué maravilloso texto y todo lo que podríamos decir de él. Pero pues vamos a pasar rápidamente por ellos, solamente para decir de este texto que el Señor es quien manda a todos estos eventos, a todos estos fenómenos que se hagan. Y lo dice al final de este texto, por su bondad. Y vamos viendo, mis hermanos, que la providencia del Señor va enfocada y uno de los propósitos va empapado de la bondad del Señor y hace que venga las nubes, ya sea para castigar o bendecir. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice en Mateo 5:45, en la parte B, dice que él hace que salga el sol sobre malos y buenos. ¿Quién es el que hace que salga el sol? Que la tierra está girando y bueno, lo hemos visto, nos lo enseñaron en el colegio. Sí, pero es el Señor que hace que todo eso suceda de la manera que sucede. Así que cuando Cristo dice que Él es el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, está hablando y está afirmando que no hay nada que suceda en este mundo sin que se salga de la providencia del Señor. Ya hablamos del reino inanimado, de la creación inanimada, ahora hablemos de los animales. Mateo 6:26 dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo,
el Padre Celestial las alimenta. ¿Quién es el que alimenta las aves? Los de Nat Geo, haciendo sus documentales, verán todo el proceso de cómo un ave caza la lombricita, la saca del árbol, se la quita a uno, se la da al otro. Bueno, es Dios, dice la palabra, el que las alimenta. Mateo 10:29 dice, ¿no se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Vamos avanzando. Otro aspecto son los acontecimientos que al parecer suceden al azar o por casualidad. Normalmente se dice que cuando uno lanza un dado o lanza una monedita para echar suerte, pues esa es como una forma típica de causalidad, de casualidad del universo, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, la Biblia nos dice en Proverbios 16:33 que las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Eso está en Proverbios 16:33. Así que, mis hermanos, la suerte sí es de Dios. Hemos dicho que la suerte es del diablo. Mis hermanos, la suerte es de Dios porque es el Señor el que da el veredicto en este sentido, ¿no? En este sentido, porque cuando las personas en el mundo empiezan a confiar en la suerte, ahí sí ya es el diablo que los hace confiar en la suerte y no en Dios. Pero en este sentido, al final, el veredicto de la suerte lo da el Señor. Otro aspecto es los acontecimientos que son plenamente causados por Dios y también plenamente causados por la criatura. Y aquí vamos a ir avanzando chévere en este tema, porque pues el hombre puede tratar de explicar los sucesos naturales con pruebas científicas, sí, de cómo suceden las cosas, por ejemplo, cómo crecen las plantas, sí, un estudio científico nos dirá que ahí interviene el sol, que interviene el aire, los nutrientes del suelo, sí, pero el Señor dice que Él es el que hace que la hierba crezca, eso está claro para el creyente. También muchos podrían explicar cómo viene la lluvia, ¿no? Que es por la presión atmosférica que tiene que ver la cantidad de agua, bueno, el vapor, lo que quieran, pero el resultado de la lluvia lo determina el Señor y Él es el que la envía, Él es el que ordena. Igual que los dados, Él es él es el que determina la suerte, aunque hayan científicos que puedan explicar de acuerdo al movimiento, la dirección, la fuerza, salió el resultado. Pero el Señor es quien determina la suerte. Entonces, por lo que no podríamos quitar el crédito a Dios de los acontecimientos, ¿sí? Es eso. Solo basándonos en lo que podemos observar, no podríamos quitarle el crédito al Señor. Más bien debemos dar gracias a Dios por todo lo que ocurre en este mundo. Dios es quien manda la lluvia, Dios es quien hace crecer las plantas, pero también debemos dar crédito a esas propiedades naturales, ¿sí? Porque Dios los hizo que las cosas creadas tuvieran esas propiedades. La doctrina entonces de la concurrencia afirma que Dios dirige, obra mediante esas particularidades de cada cosa creada. Así que estas cosas en sí mismas producen los resultados que vemos, ¿sí? Entonces podemos afirmar que los acontecimientos son producidos 100% por Dios y 100% por la criatura. Sin embargo, al final, la causa de Dios y las causas de las criaturas, pues, funcionan diferentes, ¿no? Y aquí vamos a definir esas causas de dos formas. La causa primaria. La causa primaria, sin duda alguna, pues es la causa divina, ¿sí? Que actúa de una manera invisible, ya lo dijimos,
que dirige detrás del escenario esa causa y planea y dirige todo lo que sucede, que es la causa divina, es la causa del Señor, es la que no vemos, pero es la primera, es la causa primaria y la causa secundaria es la otra. ¿Qué es lo que qué es lo que produce lo creado, ¿no? Son las acciones que producen de acuerdo a cómo fueron creadas. Normalmente se pueden de pronto entender, se pueden describir y aunque son las causas que son evidentes, a nosotros se les llama causas secundarias. Sí, son hechas por la criatura, aunque son las que vemos, las que son palpables, para el mundo serían las primarias, para Cristo, para Dios, para nosotros los creyentes, son secundarias. Bueno, el otro aspecto es los asuntos de las naciones. Dios también interviene en los asuntos de las naciones. Y vayan buscando en sus Biblias Job 12, 23. La Biblia habla del control providencial en los asuntos humanos. ¿Sí? Ya dijimos que tiene control providencial en la creación inanimada, en los animales, los fenómenos, ¿sí? En la suerte, pero también en lo providencial en los asuntos humanos. Job 12:23 dice, engrandece o destruye las naciones, las hace prosperar o las dispersa. ¿Quién? El Señor. El Señor puede hacer engrandecer una nación o la puede destruir. La puede hacer prosperar o la puede dispersar. Y eso sí que es fiel testigo el pueblo de Israel. Salmos 22, 28. El Salmo 22, 28 dice, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Y hay un texto, mis hermanos, también en Daniel 4, 34 al 35, donde nos muestra a un rey que fue tirano y quien creyó tener el dominio de la tierra. Dice así, Daniel 4, 34 al 35, pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Si se dan cuenta, mis hermanos, cómo este rey Nabucodonosor, quien fue el que invadió Israel y llevó cautivo todo el pueblo a Babilonia, aprendió a adorar, así como por las malas. Otro aspecto, y podríamos decir que ya aquí decimos al final, es en todos los aspectos de la vida, en lo que el Señor tiene un control providencial. Cuando hablamos de todos los aspectos, podemos ver que Dios tiene cuidado hasta de las cosas más pequeñas, también de esas cosas en las que nosotros creemos tener control. Sí, por ejemplo, mi hermano, aquí les voy a nombrar varias, por ejemplo, la alimentación. Sí, nosotros a veces creemos que tenemos el control sobre nuestra alimentación porque trabajamos y nos ganamos el sustento con el sudor de nuestra frente. Pero mis hermanos, nosotros debemos depender de Dios para recibir nuestro alimento. Aunque trabajáramos y ganáramos nuestra comida y que al obtenerla mediante causas naturales como el trabajo, ¿sí? O como otras personas que nos dan alimento, puede ser nuestro esfuerzo y trabajo, ¿sí? Dios usa todos estos medios para alimentarnos. Así que si usted cree que lo que come y lo que obtiene, lo obtiene por usted mismo, déjeme decirle que la Biblia dice en Filipenses 4:19 que
Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Quién es el que provee, mis hermanos? Dios. Ciertamente es así, ciertamente. Y Dios puede traer el sustento a nuestras familias de maneras que nosotros no nos parecen pues naturales, pero Dios nos sostiene aún a pesar de lo que somos, ¿sí? Dios nos sostiene a pesar de nuestro orgullo, a pesar de que creemos ser autosuficientes, el Señor nos sostiene. A pesar de nuestra condición económica, hay muchos testimonios de personas, lo hemos vivido nosotros mismos, cuando no ha habido nada en nuestra alacena y el Señor trae sustento. El Señor es bueno, mis hermanos, y lo que les venía diciendo en todo esto, vamos a ver que la voluntad del Señor es buena. Él puede usar inclusive otras personas, inclusive nuestros enemigos, las personas que no nos caen bien, para bendecirnos, mis hermanos. Y al final nosotros tendremos que reconocer, esto es providencia del Señor. Inclusive la palabra providencia viene de esa, bueno, su raíz habla como de la provisión, ¿sí? Del latín o el griego, no sé, provide, que es provisión. El Señor nos provee. Dios planea nuestros días antes de que nazcamos. Ese es otro aspecto aquí. Al hablar de que Él actúa en todas las cosas, podemos decir que Él planea nuestros días. Yo les voy a dar las citas y se las voy a leer porque el tiempo ya se está agotando y tenemos que terminar. Pero les voy a dar las citas. El Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Ese en la Reina Valera dice: mi embrión vieron tus... No, sí, mi embrión vieron tus ojos. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Job 14:5 dice: los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Jeremías 1:5 dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Bueno, el Señor es quien traza el curso de nuestras vidas, nuestros días, antes de que nazcamos. Otro, todas nuestras acciones están bajo el cuidado providencial del Señor. Todas nuestras acciones. Hechos 17:28 dice: puesto que en Él vivimos, ese texto ya lo habíamos leído, puesto que en Él, en Cristo, vivimos, nos movemos y existimos. Sí, mi hermano, es cierto. Los pasos que damos cada día los dirige el Señor. Jeremías 10:23 dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino. No le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Así que si no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos, mis hermanos, ¿quién es el que los dirige? El Señor. Todo estaba determinado. Desde antes de la fundación del mundo decimos, eso es maravilloso, mi hermano. Dios dirige cada uno de nuestros pasos, nuestros caminos están trazados por Él. Es verdad, es cierto, mis hermanos, podemos estar confiados en que Dios tiene cuidado de nosotros, Él nos guía, Él nos sostiene, podemos verlo continuamente cuando discernimos su voluntad a través de las Escrituras, ¿sí? Ahí el Señor trae gozo y debe traer gozo a nuestras vidas, contentamiento saber que un Dios creador, grande como lo hemos descrito, cuida de nosotros y lleva el timón de nuestras vidas, ¿sí? Solamente el necio, escuchen esto muy bien, solamente el necio es aquel que quiere escapar de los brazos del Señor, es aquel que quiere vivir
libre, entre comillas, para dirigirse nada más que a su propia perdición. Porque ¿a dónde iríamos nosotros, mis hermanos, sin el Señor? Sin su provisión, sin su preservación, sin que Él nos sostenga. Díganme, ¿a dónde iríamos nosotros si el Señor no dirige nuestros pasos? Seríamos orgullosos, seríamos muy necios tratar de querer ir a un propósito, a un destino fijado por nosotros mismos, entre comillas, sin el Señor. Sería algo absurdo. Otro, mi hermano, el éxito y el fracaso vienen de Dios. Salmo 75, 6 al 7 dice, la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Anote esa cita, mi hermano, después usted la estudia. El éxito y el fracaso vienen del Señor. Otro, todos nuestros talentos y capacidades son del Señor. Primera de Corintios 4, 7. ¿Quién te distingue de los demás? Ese texto es Primera de Corintios 4, 7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Mis hermanos, todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestras capacidades, vienen del Señor. El Señor influye sobre las decisiones de los gobernantes. El Señor es quien dirige una nación. Mis hermanos, ya para terminar aquí, les voy a dar unas aplicaciones de esta primera parte. Y se las voy a dar en maneras de preguntas. ¿De qué manera estamos mirando nosotros a nuestro Dios? ¿De qué manera vemos al Señor? ¿Qué concepto tenemos de Dios y del mundo, de la creación? ¿Le vemos tal vez como ese Dios grande, sublime, creador, poderoso en gran manera? ¿Eterno? ¿Lo vemos así? Podríamos hablar mucho de esto, pero piense usted allá, en su mente. ¿Qué efecto tiene en tu vida saber que Dios tiene que ver en cada suceso de la creación? ¿Qué efecto? ¿Qué causa en tu vida? ¿Qué está pasando en tu corazón ahora que sabes que tienes el conocimiento de que Dios interviene allí, en cada suceso? Vemos cómo todo lo que sucede en nuestras vidas ayuda para bien, ¿sí? Como el texto que leíamos. Estamos viendo realmente cómo todo lo que ocurre ayuda para bien, o nos estamos quejando, o estamos viviendo una vida desdichada. Estamos insatisfechos, nos quejamos constantemente, o estamos viendo cómo realmente todo lo que sucede ayuda para bien. ¿Murmuramos de pronto contra Dios? ¿O más bien de pronto estamos viendo un despropósito en todo lo que nos pasa? Sí, aún en las cosas buenas también debemos ver el propósito del Señor, buscar el propósito. ¿Hemos de labrar nosotros nuestro propio destino? Bueno, esa pregunta creo que ya la respuesta ustedes la saben, ¿sí? Sería como esas preguntas retóricas. ¿Hemos de labrar nosotros nuestro propio destino? Y ustedes allá dirán, no. ¿Podemos confiar en Dios ahora que vemos su providencia en todo lo que sucede? ¿Esto aumenta nuestra confianza? Si tenemos un Dios que sostiene todo con la palabra de su poder, podemos estar nosotros tranquilos, mis hermanos, y tener esperanza de que nuestra salvación está asegurada. Así que sí, mis hermanos, podemos tener confianza. Tenemos una bendita esperanza en el Señor que sostiene todo el universo por la palabra de su poder.
Mis hermanos, sin la providencia de Dios, el concepto de la creación entonces estaría incompleto. Nuestra redención sería imposible porque no podríamos confiar en un Dios que no puede sostener su creación. Y como en la obra de redención hay un poder creador, ¿sí? Porque nosotros ahora somos nuevas criaturas. El Señor nos sigue sosteniendo por su divina providencia. Así que lo que Él creó, así que lo que Él hizo en nosotros, lo terminará hasta el día de Jesucristo, dice su palabra. Así que si no creemos en la doctrina de la providencia del Señor, cuando pensamos en la salvación, nuestra redención sería imposible. Cuando entendemos que Dios controla el mundo a través de los medios, ¿sí? De cualquier medio que te puedas imaginar, nosotros no podríamos quejarnos y no podríamos dejar que la ansiedad nos gobierne. Mis hermanos, espero que esto sea haya sido de bendición para todos ustedes, así como lo ha sido para mi vida. Creo que este tema de la providencia del Señor es necesario y lo he visto como algo fundamental en la vida de cualquier creyente. Así que mis hermanos, em, meditemos en esto. Dentro de 8 días viene una parte muy, muy, muy interesante, no se lo pierdan, acerca del tema. Viene, viene una parte, mucho, se pone bueno, se los digo de una vez, se pone bueno. Así que mis hermanos, oremos ya para finalizar. Eh, Padre Celestial, gracias. Gracias Señor por ser quien eres. Porque si hay algo en lo que de verdad podemos dar gracias, es en tus atributos, Señor. Es que no solamente eres creador poderoso, sino que nos sostienes, Señor. Y has sostenido nuestras vidas hasta este momento. Cuando comprendemos esta doctrina, Padre, estas verdades maravillosas, vemos, Señor, que tú definitivamente eres bueno. Tu propósito es bueno, tu decreto es bueno, todo lo que has determinado, Señor, es bueno en gran manera, Padre. Oh, maravilloso Señor, ayúdanos a verlo todo el tiempo. Ayúdanos a ver, Señor, el propósito, Señor. Ayúdanos a ver ese bien, Señor, para en todas tus obras, Señor, a nosotros que te amamos. Ayúdanos, Señor. Padre, damos gracias por esta palabra, damos gracias por este tiempo. Doy gracias por mis hermanos, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, que puedas hacer que estas verdades queden afirmadas en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bueno, quedamos así por hoy. Los animo, mis hermanos, para que este domingo se conecten. Se conecten, no, perdón. Vayan a la iglesia y podamos compartir todos juntos el día del Señor. Recuerden las reuniones a las 7:30 y a las 9:30. Mis hermanos, les esperamos. Este domingo es primer domingo de mes, así que celebraremos la cena del Señor. Mis hermanos, bendiciones, que estén muy bien, que Dios les guarde y nos vemos el próximo domingo.